He tenido problemas hoy con el internet y entonces desafortunadamente hemos tenido complicaciones en la imagen y en el audio. Entonces espero que ya se haya resuelto la situación, espero que todos me estén escuchando bien y podamos desarrollar la clase normalmente. Bien. Bueno, tenemos 15, 14 estudiantes. Creo que ya podemos iniciar. Son las 4:13 minutos. Entonces podemos iniciar. Recordemos que en los dos últimos experimentos que hemos analizado, hemos venido estudiando el proceso de interacción de las radiaciones con la materia, proceso de interacción de los rayos X con la materia. En una de las prácticas analizamos ese proceso de interacción cuando tomamos un mismo material, en ese caso tomamos aluminio y láminas de diferente espesor. Veíamos que la transmitancia de los rayos X es una magnitud que depende de forma exponencial del espesor del material y que esa rapidez de decaimiento de la radiación, ¿ya?, es directamente proporcional al espesor y que hay una magnitud o una constante característica de ese proceso que es el coeficiente de absorción lineal. Ese coeficiente de absorción lineal nos mide la fracción de energía radiante absorbida por unidad de volumen de la muestra cuando incide un haz de rayos X monocromático de sección transversal la unidad de área. Bien. En la segunda práctica que analizamos sobre este proceso de interacción de las radiaciones con la materia, vimos que ese coeficiente de absorción lineal, es decir, la absorción de radiación por unidad de volumen, dependía no solamente del espesor del material, sino también de la longitud de onda de la radiación que se utilizaba. Y entonces vimos que entre más energética sea la radiación, va a haber un mayor coeficiente de absorción. Es decir, va a haber mayor absorción de radiación por unidad de volumen. Entre menor sea la longitud de onda de la radiación, va a haber una mayor absorción. Es decir, el coeficiente de absorción lineal varía de manera inversa con la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor coeficiente de absorción. A menor longitud de onda, mayor coeficiente de absorción. Entonces quiere decir que las radiaciones más energéticas presentan una mayor absorción por una muestra de material. Mayor energía de la radiación, mayor absorción por parte de la muestra. Bien, otra característica que analizamos es que el coeficiente de absorción lineal depende del número atómico del material del cual está hecha la muestra. Comparábamos el aluminio con el zinc. El aluminio tiene un número atómico de 13 y el zinc de 30. Y veíamos que a menor número atómico, menor coeficiente de absorción, es decir, menor absorción de radiación. A mayor número atómico, como el caso del zinc, 30, mayor coeficiente de absorción lineal, es decir, mayor absorción de radiación. Entonces, la absorción de radiación por una muestra depende de las propiedades atómicas de la muestra, es decir, depende del número atómico. Entre mayor sea el número atómico, mayor absorción de radiación. Entre menor sea el número atómico, menor absorción de radiación. Bien, vamos a ver ahora el coeficiente de absorción máximo, cómo varía con la longitud de onda de la radiación, ¿ya? Y entonces vamos a ver cómo este proceso es muy importante para posteriormente entender o poder medir niveles de energía de electrones en los átomos. Bien, entonces veamos el análisis de este experimento del día de hoy.
Bien, entonces vamos a denominar la práctica del día de hoy como coeficiente de absorción másico. Y este se define como mu sub 0, que es la relación que hay entre el coeficiente de absorción lineal y la densidad del material. Bien, ¿cuál sería el objetivo entonces de este experimento? Entonces, para esta práctica, diríamos que es demostrar que el coeficiente de absorción másico que determinamos como nu sub 0 es una función del cubo de la longitud de onda de la radiación incidente sobre la muestra de material sobre la muestra de material absorbente de espesor X. O sea, vamos a dejar el espesor fijo. O sea, digamos en expresión matemática, este coeficiente de absorción lineal, perdón, de coeficiente de absorción másico, que lo definimos como la relación que hay entre el coeficiente de absorción lineal y la densidad del material, esto es una función de lambda al cubo. Eso es lo que vamos a demostrar, donde pues, el espesor del material es constante. Bien. De nuevo, entonces, vamos a trabajar con radiaciones de diferente longitud de onda, ¿ya? Y vamos a trabajar con un material determinado, tengo una densidad, y vamos a calcularle a ese material su coeficiente de absorción lineal. Bien, para eso, pues de nuevo generamos con el equipo de rayos X la radiación, y como hemos venido trabajando en todas estas prácticas, utilizamos un potencial acelerador bastante alto, de unos 35.000, para generar aquí una alta aceleración o una alta energía cinética de los electrones que van a colisionar con los átomos, con los núcleos del ánodo. Entonces, aquí seguimos trabajando con un material anódico de cobre. Generamos aquí los electrones y, el circuito, cerramos el circuito y creamos el intenso campo eléctrico que acelera los electrones, aplicando un voltaje anódico de unos 35.000 voltios o
35 kilovoltios. Bien, de nuevo, esta radiación, como se suele hacer, se debe colimar y entonces tomamos de nuevo colimador de diámetro de la sección transversal circular de 2 milímetros. Bien, llevamos este haz policromático de nuevo al cristal de fluoruro de litio. Seguimos trabajando con este cristal. Ya sabemos que lo hacemos debido a que tiene una distancia de planos atómicos muy pequeña y entonces tiene un alto poder resolutivo. Bien, entonces vamos a trabajar con radiaciones de diferente longitud de onda. ¿Ya? Por esa razón, debemos rotar el cristal para obtener diferentes ángulos entre el haz de rayos X policromático y los planos atómicos del cristal de fluoruro de litio. ¿Ya? Y entonces, para eso, y como decía hace un momento, vamos a trabajar con radiación que no varíe mucho respecto al ángulo de orientación. Y en ese caso sería con el espectro continuo de rayos X. Sería el espectro continuo de rayos X para este potencial de 35.000 voltios, que como ustedes recordarán está más o menos entre 5 grados y 22 grados. Bueno, pues vamos a variar ese ángulo desde 6 grados, más o menos de grado en grado, hasta unos 16 grados, para tener unos 10, y así seleccionar radiación monocromática. Bien, teniendo esa radiación, la cual sale dispersada en un punto ellos. Bien. Como es un proceso de absorción sobre un material determinado, frente al tubo, vamos a colocar la muestra de absorbente. Y en este caso, vamos a utilizar una muestra de estaño, o sea, SN. Vamos a utilizar estaño. Y esa es o sea, 0.025 milímetros. Ese es el espesor que vamos a utilizar para el material de zinc. Bien, tenemos entonces el montaje, el experimento, y vamos a construir una tabla de datos de la radiación que va a atravesar la muestra, la intensidad de radiación que llega a la muestra
o mejor, que llega al tubo sin la muestra, la intensidad de radiación que llega al tubo con la muestra y calculamos la transmitancia para cada muestra. Es decir, hacemos la siguiente tabla de datos. Vamos a decir que para el estaño SN, con un espesor de 0.025 milímetros, 0.25 milímetros, cuya densidad del estaño es de 7,28 gramos por centímetro cúbico y cuyo número atómico es 50. Z igual a 50. Ese es el número atómico del estaño. Entonces, construimos la siguiente tablita de datos. Bien. La primera columna se va a colocar el ángulo de posición del cristal, que como ya hemos explicado, va de 6 grados, variando de grado en grado, hasta unos 16 grados. Para este experimento no tengo datos empíricos, pero al final les voy a mostrar una gráfica que se obtiene en el laboratorio. Y entonces vamos a tomarlos de manera genérica y vamos a decir que en esta segunda columna se colocan los datos correspondientes a las intensidades de radiación que llegan al tubo sin muestra. Entonces, se hace rotar el tubo detector de 12 a 32 grados. Este es el tubo detector Geiger. Rota alrededor del cristal, ¿ya? Y entonces, para cada posición del cristal de 6 grados se mide la intensidad. Recordemos que por condición de Bragg, que está aquí, si el detector va de 12 a 32 grados, el cristal gira de 6 a 16. Bien, entonces aquí tomamos los valores sin la muestra. Entonces vamos tomando todos estos valores hasta el último valor de intensidad sin la muestra. Bien, luego colocamos la muestra de zinc. Estamos trabajando, de estaño. Estamos trabajando con el estaño. Y hacemos el mismo proceso. Calculamos la intensidad de radiación que llega al tubo para cada una de esas posiciones del cristal. Y entonces es la intensidad con la muestra. Medimos los valores para cada una de ellas hasta I sub n. Bueno, el proceso se puede hacer de esa forma o se puede hacer para cada longitud de onda. Es decir, para cada posición del cristal se mide la radiación sin muestra, luego se coloca la muestra y se mide la radiación con muestra. Se cambia la posición del cristal a 7, se mide la radiación sin muestra, se coloca la muestra y se tiene el valor de I. Luego, se cambia la posición del cristal a 8 grados, se mide la radiación sin muestra, se coloca la muestra y luego se calcula el valor de I. Bien, se puede hacer de las dos formas, o bien haciendo primero las lecturas o haciendo las lecturas para cada posición del cristal. Bien, lo importante es que vamos a calcular la transmitancia para cada posición del cristal, ¿ya? Y entonces recordarán ustedes cómo se calcula la transmitancia, pues es la relación que hay entre la intensidad que atraviesa la muestra y la intensidad sin la muestra, o sea que es I sobre I sub 0. Bien. Entonces ustedes calculan valor de la transmitancia para cada posición del cristal. Bueno, ahora, resulta lo siguiente. Como la transmitancia
es una función exponencial de la forma e a la menos mu por x. Entonces, sacando el logaritmo natural, diremos que el logaritmo natural de la transmitancia es igual a menos mu por x. Luego, tendré que el coeficiente de absorción lineal no es otra cosa que menos el logaritmo natural de la transmitancia sobre el espesor x. Entonces, como ya tenemos acá la transmitancia, calculamos el logaritmo natural y lo dividimos entre el espesor x, que es de 0.025. Entonces, hacemos una cuarta columna. Y esta cuarta columna es valor de nu igual a menos logaritmo natural de la transmitancia dividido entre el espesor x. ¿Bien? Bueno, ahora, conocida la densidad, ¿ya? Vamos a calcular el coeficiente de absorción máximo, es decir, nu sobre rho. Y a eso le sacamos la raíz cúbica. Es decir, aquí va a haber una columna que es el coeficiente de absorción lineal dividido entre la densidad y esto elevado a la 1/3, o sea, la raíz cúbica. ¿Bien? Y construimos esa columna. Bueno, como tenemos el cristal que gira de 6 a 16 grados, debemos calcular la longitud de onda que corresponde a cada posición del cristal. Para eso utilizamos la ley de Bragg. Entonces decimos que la ley de Bragg es 2 veces D, donde D es 204 picómetros, la distancia entre planos atómicos, por el seno de cada uno de estos ángulos θ. Y obtenemos una última columna. Y de esta forma se tiene la tablita de datos para hacer el análisis de este experimento. Bien. Veamos un momentico aquí el coeficiente de absorción máximo. ¿Cuáles serían las unidades del coeficiente de absorción máximo? Entonces diremos que las unidades del coeficiente de absorción máximo elevado a la 1/3, o sea, la raíz cúbica, va a ser igual a las unidades de, recordemos, las unidades del coeficiente de absorción lineal son en centímetros, es centímetro a la menos 1. Y las unidades, estamos hablando del sistema CGS, de la densidad sería gramos por centímetro cúbico. Bien. Esto quiere decir lo siguiente, que centímetro cúbico por centímetro a la menos 1 nos daría en el numerador centímetros al cuadrado. Entonces, centímetros al cuadrado sobre gramos. Todo esto, la raíz cúbica, o sea, a la 1/3. Luego las unidades de esto van a ser igual a centímetros al cuadrado elevado a la 1/3 sería centímetros a la 2/3 multiplicado por este gramo pasaría al numerador negativo, pero gramos a la 1/3 es gramos a la 1/3, pero como pasa al numerador sería gramos a la menos 1/3. Estas son las unidades de la raíz cúbica del coeficiente de absorción máximo. Bien,
Ahora procedemos a hacer la gráfica. Bueno. Con mucho gusto. Bien, en el eje de la Y vamos a graficar la raíz cúbica del coeficiente de absorción másico. O sea, nu sobre ROC a la 1/3. Y en el eje de las X vamos a graficar la última columna, es decir, la longitud de onda en unidades de picómetros. ¿Por qué? Porque esta distancia entre planos atómicos estaba en picómetros. Bien. No tengo datos numéricos, pero esta relación en el laboratorio de esta tabla, este coeficiente varía más o menos de 0 a 3. ¿Ya? De 0 a 3. Entonces quiere decir que por aquí sería 2. Por aquí tendríamos 1. Bien, 1. El resultado de esta gráfica, ya, es una línea recta que arranca casi en 2, ya, y va a darnos esta una línea recta que va en este rango de longitudes que es más o menos desde 40 picómetros a unos 100 picómetros. Y decimos que esta es la gráfica para el material de estaño que tiene un número atómico Z igual a 50. Bien. Eso se hizo para el estaño, ¿ya? Ahora se va a repetir el experimento para otro material, ¿ya? Entonces, ¿qué otro material? Pues, a cambio del estaño, podemos colocar aluminio, ¿ya? Colocamos el aluminio. Donde este aluminio es de un espesor, colocamos un aluminio de un espesor, para que coincida con los datos que hay acá, de 0.08 milímetros, o sea, centésimas de milímetro. Y recordemos que la densidad del aluminio es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces, lo que se hizo con estaño, ahora se va a hacer con aluminio, ¿ya? Entonces, y se va a rotar el cristal desde 6 a 16 grados, el mismo rango, las mismas radiaciones, las mismas longitudes de onda. Entonces, no lo voy a hacer aquí porque sería repetir lo mismo, pero ustedes en su informe lo van a hacer. Construyan una segunda tablita, donde ya no dicen que es el zinc, perdón, el estaño, sino van a decir que es aluminio, con un espesor no de 0.25 milímetros, sino de 0.8 milímetros de espesor, aluminio, con una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico y un número atómico de 13. Y la gráfica que da es de la siguiente forma. Es una gráfica que da por menos de 1, arranca menos de 1 y da de esta forma, donde decimos que esta es la gráfica para aluminio, que tiene un número atómico de 13. Bien. ¿Qué es lo que estamos graficando aquí? La raíz cúbica del coeficiente de absorción másico. El coeficiente de absorción másico es una propiedad más que todo de tipo atómico, porque está relacionado con la fracción de energía radiante absorbida por unidad de masa, ya no de volumen, sino unidad de masa, la cual está asociada con el número de átomos. Bien, entonces, lo que estamos graficando aquí es
la raíz cúbica del coeficiente de absorción máximo en términos de la longitud de onda de la radiación. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Pues la conclusión es la siguiente. La conclusión es que este coeficiente, la raíz cúbica de este coeficiente de absorción máximo, es decir, nu sobre rho a la 1/3, como vemos, es una línea recta. ¿Ya? Si es una línea recta, podemos decir que es directamente proporcional a la longitud de onda. ¿Ya? Es directamente proporcional a la longitud de onda. Decir esto es lo mismo que decir lo siguiente. Entonces, quiere decir que el coeficiente de absorción máximo es proporcional a la tercera potencia o al cubo de la longitud de onda. ¿Sí? Luego, esto quiere decir que coeficiente de absorción máximo, que es una propiedad atómica, es igual a nu sobre rho por definición. Esto es una función de la longitud de onda de la radiación a la tercera potencia o al cubo. Y digamos que esto es el resultado de esta práctica. Que se ve que se presenta para el aluminio lo mismo. ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Entonces, ¿qué? Tanto para el estaño como para el aluminio, hay una relación de proporcionalidad tal que el coeficiente de absorción máximo es una función del cubo de la longitud de onda de la radiación. Bien, esto quiere decir que en la medida que la longitud de onda va aumentando, la absorción va a ser mayor y aumenta rápidamente con la tercera potencia de la longitud de onda de la radiación o el cubo de la radiación. Y aquí lo vemos, a mayor longitud de onda va aumentando el coeficiente de absorción máximo. Entonces vemos, una vez más es coherente con lo que hicimos en la práctica anterior, como para mayor número atómico, mayor coeficiente de absorción máximo. Menor número atómico, menor coeficiente de absorción máximo. Entonces, de esta práctica, concluimos que la absorción es un proceso atómico. Entre mayor sea el número atómico del material, hay una mayor fracción de absorción de la radiación incidente sobre la muestra. Bien, digamos que esa es la conclusión de este experimento. Bueno, algunos de ustedes dirán, ¿y para qué sirve todo eso? Bueno, vamos a aplicar en la siguiente práctica de laboratorio, entre 8 días que analicemos, donde vemos cómo se convierte esto en un procedimiento, un método para medir experimentalmente los niveles de energía de electrones atómicos. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta práctica del día de hoy? Bueno, les decía que les iba a mostrar también un resultado ya del laboratorio que hacemos en la universidad. Una gráfica que se tiene en el laboratorio es esta. ¿Ya? Eso es lo que se tiene ahí en el laboratorio. La raíz cúbica del coeficiente de absorción máximo en términos de la longitud de onda en picómetros. Corresponde a las gráficas que les acabo de explicar. Y cómo a mayor número atómico, mayor absorción, a menor número atómico, menor absorción. Entonces el coeficiente de absorción máximo es una propiedad atómica de absorción de radiación. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Para obtener los valores de intensidad y para calcular la tramitancia, ¿ahí cómo se hace? Bueno, por eso les decía, no tengo acá datos empíricos del laboratorio. Vamos a dejarlo de manera cualitativa. Donde como no están los datos acá, yo les doy el resultado de lo que se espera cuando se hacen estas tablitas. ¿Ya? Entonces, lo que se grafica aquí es estas dos últimas columnas.
la raíz cúbica del coeficiente de absorción máximo en términos de la longitud de onda, la cual se calcula con la ecuación de Bragg, ¿ya? Y nos muestra que hay una relación lineal, ¿ya? Lineal, con respecto al cubo, ¿ya? Al cubo de la longitud de onda. Y entonces la ecuación es, o mejor, el coeficiente de absorción máximo es una función, ¿ya? Del lambda al cubo, ¿ya? Es una función de esto. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted irradia una muestra con longitudes de onda diferentes, entre mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser la absorción, ¿ya? Y eso debe depender de una función. La función no es sencilla, la función es relativamente compleja. Vamos a verlo en el siguiente experimento con unos dos tipos de elementos, el tipo de función que aparece. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Entonces la idea es que el análisis que hacemos de esta práctica fundamentalmente es cualitativo, no hay datos para que ustedes calculen, o bueno, lo que tienen que calcular aquí son los valores de las longitudes de onda. ¿Por qué? Porque tienen la distancia entre planos atómicos, tienen los ángulos. Y la raíz cúbica del coeficiente de absorción máximo. ¿Por qué? Pues, bueno, ese dato sí no lo pueden porque no tenemos el nu, y al no tener el nu, pues no lo puedo calcular el coeficiente. Lo único que puede calcular es este lambda. Entonces, por eso les doy aquí unos datos que son tomados de los datos de laboratorio que nosotros obtenemos allá, cuando se puede tomar los datos, ¿no? Pero como ahorita no tomamos datos, entonces lo que sabemos es que para el zinc y el aluminio, eso está entre un rango entre más o menos 3, ¿ya? Y 1.5 para el zinc. Y entre más o menos 1.8 y 0.8 para el aluminio. O sea, el coeficiente, la raíz cúbica del coeficiente de absorción máximo para el zinc varía más o menos entre 1.5 a unos 2.7, 2.8, cuando la longitud de onda va de 40 a 100, 120 picómetros. A 100 picómetros porque es el rango de rayos X que se reconoce en el espectro electromagnético, de 0,1 a 100 amps. Lo mismo para el aluminio, va más o menos de 1.8 hasta 1, perdón, de 0.8 hasta 1.7, algo así. Bien, pero al no tener los datos de I y sub 0, pero podemos tener los datos de T, y si no podemos tener datos numéricos, no podemos tener el coeficiente de absorción lineal numérico como en la práctica anterior, que sí les di datos. Para esta no tengo datos, entonces por eso les digo de manera cualitativa. Pero lo más importante es entender el resultado de este experimento, entender la conclusión, que el coeficiente de absorción máximo es una propiedad atómica, ¿ya? Que es función del cubo de la longitud de onda de la radiación, ¿ya? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, si no tienen inquietudes, si no tienen preguntas, pues que tengan una excelente tarde, que se cuiden y nos veríamos en la próxima clase dentro de 8 días. Profe, qué pena. Tranquila, no hay problema, dígame. Profe, es que tengo una pregunta respecto al laboratorio pasado del informe. Cuénteme. Profe, es que pues ahí en las tablas usted nos daba lo que era X y teníamos que calcular el logaritmo de la transmitancia, ¿cierto? Profe, como tal, ese logaritmo de la transmitancia, o sea, se calcula por alguna fórmula, porque pues usted nos envió una gráfica, entonces pues nosotros como tomamos los puntos de la gráfica y como de esa manera, o sea, pusimos lo que era el logaritmo de la transmitancia, pero entonces al calcular la pendiente en una misma gráfica, por ejemplo, cogíamos diferentes puntos y nos daban pendientes diferentes para la misma gráfica. No puede ser. No puede ser. La pendiente sí, porque la pendiente es una constante, profe, entonces por eso era la pregunta.
quiere decir que están colocando los valores equivocados. Recuerden que yo hice el ejemplo para el material de zinc, ¿se acuerdan? Yo calculé la pendiente del zinc, que tiene número atómico 30, y les dejé a ustedes que hicieran con el aluminio, ¿ya? Para dos longitudes de 70 y 139 picómetros. Entonces, lo que tienen que hacer es coger esas dos líneas, para 70 y para 139 picómetros, y tomar como punto extremo 0, 0. O sea, para X0, ¿ya? Y para Y el logaritmo en base 10, ¿ya? Logaritmo en base 10 de 1, ¿ya? Bien. Y buscar en las líneas un punto que lo puedan leer, es decir, que puedan leer la coordenada X y puedan leer la coordenada del logaritmo de la transmitancia, o sea, el eje Y. Por esas lecturas hacen lo que yo hice, aplican la definición de pendiente, y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1, y calculan ese valor. Y recuerden que eso es negativo, que es igual a menos 0,4343 por nu. Despejan nu y ahí aparece el coeficiente de absorción porque tiene que ser uno solo. No le puedo dar diferentes valores. La pendiente es 1. El coeficiente de absorción lineal es 1. ¿Sí? Es un valor único para cada longitud de onda. Para la de 139 y para la de 70. ¿Ya? Entonces, creo que si le da valores diferentes porque está tomando... Creo que hay que calcular un solo valor. No entiendo por qué me dice que le da valores diferentes. Debe darle dos valores, uno para cada longitud de onda, que esos sí son diferentes. Para 139 es menor que para 70. ¿Ya? La pendiente de 70 es mayor. Entonces, el coeficiente de absorción lineal es mayor. Entonces, es posible, pero van a calcular una sola pendiente para una sola recta. Entonces, por eso no entiendo cuando me dice que encuentra varios valores. Sí, profe, sino que para rectificar, sí, o sea, sí nos había quedado bien los logaritmos que habíamos calculado de cierta manera. Entonces, para corroborar, entonces tomamos como varios puntos de la gráfica, pero entonces nos daban diferentes. Entonces dijimos, no, pues entonces los logaritmos pues quedaron mal calculados. Entonces la pregunta era, o sea, si los logaritmos se calculan mediante alguna fórmula o también pues con la gráfica. No, es que usted, por ejemplo, en la gráfica llega y lee allá, por ejemplo, que la coordenada corresponde. Si me espero un minutico, busco aquí en mi archivo la hojita y vuelvo y le explico esa parte. No, Vale, profe, gracias. Yo pienso que esto tiene que ver porque que nunca los puntos están exactos sobre la línea, ¿no? Sobre la recta. Entonces puede ser que tomó esos puntos y tiene una pequeña variación. Sí, exacto, es que no se encuentran, o sea, bien concretos. Por ese motivo se debe tomar los puntos que quedan sobre la recta, sobre la línea, si sean extremos o intermedios, pero que sean puntos que pasen sobre la línea. A ver, aquí tenemos la gráfica, ¿ya? Entonces, usted lo que tiene que hacer es, bueno, tomar este punto como el punto X2Y2, ¿cierto? Para las dos gráficas. Y entonces, tanto para las dos gráficas, el punto X2Y2, para X, 0. Para Y, el logaritmo en base 10 de 1. Es escala logarítmica. Entonces, este punto de aquí vale 0 logaritmo en base 10 de 1. Bien. Y aquí busca un punto que sea fácil de cuadrar. Por ejemplo, yo tomaría en este caso este punto. ¿Por qué? Porque este punto está sobre esta línea. Y entonces me daría para X una décima de milímetro. Una décima. Y para el eje Y, pues me vendría por acá. Entonces leo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces, este punto tiene coordenada aquí 0,4. Recuerden que se lee hacia arriba, ¿no? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces sería el logaritmo en base 10 de 0,4. ¿Ya?
De pronto donde tienen dificultades en leer esto, ¿ya? Si, por ejemplo, toman esta otra gráfica, por ejemplo, este punto de aquí queda muy bien sobre la línea. Y la coordenada de esto es 0,14, 0,15, sí, 0,14. Es esta coordenada. Que este es 0,10, 0,11, 0,12, 0,3, 0,14. Entonces, el X para este punto de acá, es 0,14. Y el Y, pues, es esta línea. Entonces, esa línea, ¿a qué equivale? Pues aquí tenemos 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Entonces sería el logaritmo en base 10 de 0,7. El problema está de pronto en la lectura aquí de ustedes, que no lo hicieron bien. Pero basta coger este punto, que es el punto de coordenada 0, logaritmo en base 10 de 1. Sí, profe, sino que, perdón que le interrumpa, sino que en las tablas dice que calcular el logaritmo de la tramitancia para cada punto, para cada puntico. Ah, ya. No, sí, pero eso lo hacen con los datos que están allá, que son los valores que se dan de 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, etc. Los valores que yo les di, no hay ningún problema, calculen. Pero seguramente no coinciden exactamente porque aquí de todas maneras, como ustedes ven, los puntos aparecen de una manera muy aleatoria alrededor de la gráfica, ¿ya? Y además, pues un punto como este es muy difícil de tomar la lectura acá, ¿no? Uno se va por el punto que toca la línea, que corta la línea bien. Eso es lo que sucede. Profe, entonces, ¿con qué fórmula se calcula el logaritmo de la tramitancia para cada puntico? Para no hacerlo con la gráfica y que quede exacto. No, es que a ver, la tramitancia no es más que I sobre I sub 0. Esa es la fórmula. I sobre I sub 0. ¿Ya? Listo. Ahora, que también la tramitancia es igual a E a la menos nu por X, donde nu es la constante y X es el espesor del material. ¿Ya? Entonces, digamos que, ¿cuáles son las ecuaciones para calcular la tramitancia? Pues simplemente la definición de tramitancia. Tramitancia es igual I sobre I sub 0, que son los valores que se le da. Si usted quiere comprobar esto, entonces va a la ecuación T igual a E a la menos nu por X, donde X es el parámetro que usted encontró a partir de la pendiente de la gráfica, que es un solo valor. Y entonces, cada vez que reemplace aquí el X, le debe dar el valor experimental de T aproximado. Entonces, este sería, por ejemplo, para 2 décimas de milímetro, entonces multiplica por el coeficiente de absorción lineal que le dio, eleva eso al exponencial, o sea, E a la menos el valor que le dé, y eso le da la tramitancia, que este es un valor menor que 1, está entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, digamos que, ¿cuáles son las ecuaciones para calcular la tramitancia? Pues esta, a partir de un X conocido y un valor de coeficiente de asociación lineal para ese material, ¿ya? Recuerda que lo hicimos tanto para el aluminio como para el zinc. Digamos que esas serían como las ecuaciones, ¿no? Pero como tal que espere uno que dé exactamente no, porque son datos muy promediados, ¿ya? Pero lo que más me interesa es que aprendan o que manejen bien el papel semilogarítmico. Es decir, que calculen bien la pendiente o el coeficiente de absorción lineal, ¿ya? Por supuesto que el coeficiente de absorción lineal se calcula a partir de la pendiente. Entonces la pendiente hay que calcularla bien para tener un buen coeficiente de absorción lineal, para tener el valor más exacto. ¿Sí me hago entender, Yuris? Profe, y el logaritmo de la tramitancia, es a lo que yo me refiero. A ver, recuerde que no tengo aquí esos datos. Sí, no, sí. Tengo por aquí un informe. Voy a mirar acá.
para tomar algunos datos de los que se usan ahí en el laboratorio. Bueno, recuerden que en esa práctica nosotros trabajamos espesores de 2 centésimas, 4 centésimas, hasta 18 centésimas, ¿verdad? Entonces nosotros utilizamos eso. A ver, voy a tratar de explicarle aquí rapidito con... Bueno, voy a tratar de reconstruir la gráfica que hacíamos. Nosotros hicimos una tabla de datos donde colocamos aquí el espesor y donde supuestamente había que tener la tramitancia, pero no la podemos calcular porque no tenemos los valores de I sobre I sub 0. Y mucho menos podemos calcular el logaritmo de esa tramitancia. Pero se hizo una gráfica, ¿ya? Donde se tomó acá, en el eje de la Y, el logaritmo en base 10 de la tramitancia y en el eje X el espesor de material, ¿ya? Entonces, ese espesor iba hasta 0,18 milímetros, a 18 centésimas de milímetro. Bien, y se calculó la tramitancia, se graficó, y en ese caso, por ejemplo, recordemos que para el aluminio da una gráfica cuando utilizamos una longitud de 139 picómetros. Luego nos daba otra gráfica para el mismo aluminio para una longitud de 70 picómetros. Y acá nos daba esta gráfica ya para el zinc con una longitud de 139 picómetros. Bien, estos son datos cualitativos que yo les di, pero que les dije que había que hacer una tablita, ¿ya? Donde tenían que hacer el cálculo del coeficiente de absorción lineal. Entonces, por ejemplo, yo les hice el ejemplo para el zinc. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de absorción lineal? Pues digamos, no hay fórmula. Simplemente se calcula a partir de la pendiente de la gráfica, donde la pendiente es igual a menos 0,4343 por nu. Usted una vez calcula la pendiente, entonces calcula el valor de nu a partir de esa pendiente. Entonces es menos m sobre 0,4343. Ahora, les pido en la tabla, calculen el semiespesor, X sub 1 medio. El espesor no es más que 0,693 sobre el coeficiente de absorción lineal. Digamos que no hay fórmula. Esto es por definición. Entonces, primero hay que calcular esto. Y esto, ¿cómo lo calculan? Con la grafiquita esa que yo les di, que les mandé. ¿Ya? Escogiendo los puntos. Había que hacerlo para el aluminio solamente. Yo hice aquí el caso del zinc para que ustedes tuvieran una idea de cómo se hace y así lo repitieran por el aluminio. Pero usted me dice, ¿cuál es la fórmula para calcular la tramitancia? Es que no hay fórmula. Es la definición de tramitancia. I sobre I sub 0. Es la definición. ¿Ya? Es la definición. Pero el objetivo acá es que calculen el coeficiente y lo comparen. Vean que el del zinc es mayor que el del aluminio y que entre menor longitud de onda es mayor para los dos casos del aluminio. Ese era el objetivo. ¿Ve? No era, digamos, aplicar ninguna fórmula en especial.
¿Ya? Profe, es que yo pensaba que tocaba calcular el logaritmo de la tramitancia en la tabla. Entonces, por eso fue la pregunta. No, porque es que no tiene datos. Sí, profe, por eso era que le preguntaba que cómo se calculaba el logaritmo de la tramitancia en la tabla. Era en la tabla, profe. Ya lo otro sí, ya lo entiendo. Sí. No. Es a partir de esta gráfica, la que yo les di, que buscan los puntos. Y luego vienen y hacen la lectura aquí. Ustedes tienen, Profe, ¿sí? era eso. Bueno, listo. Espero que me haya entendido bien. Sí, profe, muchas gracias por la explicación. En este experimento casi todos tienen dificultades en leer la escala logarítmica. Aprenderse de nuevo que esas escalas están divididas en unidades, ¿ya? Y que cuando están en la parte negativa es el logaritmo de una décima, la primera escala. Luego el logaritmo de una centésima, la segunda escala. Y luego el logaritmo de una milésima, la tercera escala. Entonces, el problema a veces es ahí, que llegan y hacen la proyección aquí y no se sabe hacer la lectura del punto. Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado. Bueno, espero, Yulisa, que entienda bien la cosa y si no, pues no hay problema con preguntar. Profe, ¿será que puede dar un placito más para la entrega del informe? Bueno, sí, tengo por ahí el que hoy está. Ahí está, mándenmelo. Vale, profe, gracias. Bueno, que tengan una excelente tarde y que se cuiden. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, felicidades, que esté muy bien. Muchos éxitos.